Buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Estamos en directo a las 10:02 aproximadamente, en un programa en el que evidentemente tenemos que tratar algo del tema de actualidad esta noche. El presidente del gobierno, que lo es desde el pasado fin de semana, Mariano Rajoy, ha dado a conocer hoy mismo, esta misma tarde, la composición de su nuevo ejecutivo, quienes son ya sus nuevos ministros. Mañana tomarán posesión en cualquier caso. Bueno, parece que hay cambios, evidentemente, vamos a hablar de ello ahora, pero en cualquier caso se trata de políticos, todos ellos con una dilatada experiencia en los cargos que ya tenían, unos y otros distintos, pero con una dilatada experiencia. A los jóvenes parece dejarlos al frente del partido, de lo que es el aparato, para una etapa que se prevé bastante complicada, tanto de negociaciones dentro del Congreso como de actividad fuera de él. Bueno, una etapa que algunos dicen, o una legislatura que va a ser bastante más corta de lo que debiera y que puede durar en torno a 1 año y medio, y en la que las negociaciones y el consenso deben ser fundamentales, y ya veremos hasta qué punto. Y no solo va a depender del propio Partido Popular o del papel que juegue Ciudadanos, sino también del papel que vaya a jugar el Partido Socialista, ahora todavía bastante indefinido, o del que puedan hacer otros partidos más a la izquierda o independentistas. Es un tema de absoluta actualidad y lo queremos analizar esta noche, y lo hacemos con 3 compañeros y varios invitados que van a ir entrando en el programa, van a participar vía telefónica en el programa, diputados nacionales de los partidos políticos, de los que están allí y van a seguir estando y seguramente protagonizando algunas de las acciones que se produzcan. Pero les presento a nuestros invitados esta noche. Pablo Blesa es el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica. Pablo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Antonio, encantado de estar aquí en este programa de nuevo, con tan buena compañía y en un momento tan especial como hoy, en que finalmente, casi después de 1 año sin gobierno, tenemos un gobierno, unos ministros, unos cambios y la posibilidad de que este gobierno ojalá sea estable y ojalá consiga reactivar el país, más allá de que la economía va relativamente bien, pero sabemos que ahora mismo hay una ligera ralentización de la economía y creo que hay muchísimos temas pendientes importantes a los que hay que encarar con decisión. Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estirar la jornada, que ha sido hoy bastante intensa para Pablo Blesa. Y bueno, lo hemos tenido en varias ocasiones, semanas atrás, incluso meses atrás, hablando de que si ahora vienen, parece que sí, que no, nuevas elecciones. Ha llegado un momento, no sé si definitivo por cuánto tiempo, pero diferente. Bienvenido, buenas noches. Y le damos la bienvenida también a un compañero al que yo tenía ganas de volver a tener en esta mesa, Alberto Castillo, periodista. Alberto. Ya me tiene usted aquí, buenas noches. Y de contar contigo de vez en cuando. Cuando quieras y a tu entera disposición. Te lo agradezco. Estamos en un momento interesante, ¿no, Alberto? Es un momento bonito. Tú hablabas de lo que pueda durar el gobierno. Yo no soy tan optimista como Pablo, acaba de serlo. Yo soy bastante más pesimista. Yo creo que este gobierno puede tener 1 año, le doy 1 año de vida. Ojalá me equivoque por la estabilidad del país. Yo le doy poco tiempo de vida y es más, y lo iremos hablando a lo largo de la noche, veo ya unos movimientos curiosos. Yo esta tarde, de la lectura que saco de todo lo que hemos visto y de los perfiles y demás, yo veo ya en la rampa de lanzamiento a Soraya Sáez de Santamaría. Es ahora mismo, esta noche o a partir de esta noche, la mujer fuerte del Ejecutivo. Va a ser la cara fuerte además, sigue siendo vicepresidenta, aunque ya no sea portavoz. Y la veo en rampa de lanzamiento ante un hipotético adelanto electoral, que bueno, la legislatura va a tener adelanto electoral, eso está claro, dure 1 año, dure 2, habrá adelanto electoral. Independientemente, que en eso estoy de acuerdo con Pablo, un gobierno pues que tiene que tener un talante dialogante, mucho lo que se va a poner encima de la mesa, hay que dialogar en todos los frentes, hay unos perfiles, y ahora hablaremos de ellos si quieres, como es por ejemplo el de Juan Ignacio Zoido, que es un hombre, es un talante muy dialogante. Yo conozco a Juan Ignacio de la época de Sevilla, es un talante muy dialogante, es un hombre que se ha llevado sistemáticamente bien con la izquierda. O sea, hay unos perfiles muy concretos ahí que pueden dar juego. Ahora, las elecciones puede ser que se adelanten y entonces veo a Soraya en la rampa. Bueno, pues Alberto, muchas gracias. Analizaremos a cada uno de los ministros. Gracias por venir, por estar por esta invitarme, noche. Hombre, encantado de compartir mesa. Y además de mojarse, ya ha dicho que se van a adelantar las elecciones y que vea a Soraya en la rampa de lanzamiento. Es decir, que no duda Alberto Castillo. Es un placer tenerlo, como lo es, sin duda alguna, tener a Javier Sierra, politólogo,
Un placer, Javier, por muchos motivos. Encantado de estar aquí, además en una época que está resultando tan interesante, ¿no? Porque llevamos ya prácticamente 2 años entre lo que pasaba aquí en la región de Murcia y ahora a nivel nacional, que estamos viendo parte de la historia que se estudiará en los próximos años, en las próximas décadas, ¿no? Coincido con Alberto Castillo en que es muy posible que haya adelanto de las elecciones, pero no obstante, esto dependerá de la salud del Partido Socialista. Es decir, mientras el Partido Socialista no consiga otra vez generar cierta cohesión interna y recuperarse, van a permitir directa o indirectamente que el Partido Popular siga gobernando sin ningún tipo de problema. Y no obstante, en referencia a lo que es la principal novedad de hoy, veo que hay caras nuevas, pocas caras nuevas, y sobre todo caracterizo al nuevo gobierno como un gobierno de continuidad que no ha sido satisfecho quizás esas expectativas que había de un cambio, de alguna cesión, de algún rejuvenecimiento especial. Yo por lo menos ahora a primera vista no lo veo. Vamos a ver si a consecuencia de esta renovación de gobierno Soraya Sáenz de Santamaría adquiere un mayor papel. Vamos a ver qué pasa también en el Grupo Parlamentario Popular. Vamos a ver si hay caras murcianas por ahí. Y bueno, todo está abierto. En política todo cambia cada 24 horas. Parece que se los ha reservado a los jóvenes, a las nuevas generaciones, se los ha reservado para el grupo parlamentario, para el propio partido en sí, que también tendrá que negociar mucho. No son realmente los ministros los que tienen que estar negociando con los partidos de la oposición, tendrán que ser otros y seguramente son algunos de ellos. Pero vamos a conocer esas caras y además con imágenes que nuestros compañeros de Popular Televisión nos han proporcionado de visitas aquí a la región de Murcia en gran medida de estos ministros. Por ejemplo, Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta de nuevo, Ministerio de Presidencia, va a dejar la portavocía, pero adquiere un papel, si acaso, más relevante en el ámbito de la relación con las administraciones territoriales, es decir, con las comunidades autónomas. Ya saben que es una mujer que se la considera leal, trabajadora y discreta y eficaz, al lado siempre de Mariano Rajoy, esta abogada del Estado, que es un comodín, además, en muchos casos cuando ha habido situaciones de emergencia y problemas en distintos ámbitos, ha intervenido con inmediatez. Este fue un acto que, si no recuerdo mal, tuvo lugar en la FREM hace un par de años, y luego también una visita, creo que fue a no sé si Lorca, a Caravaca de la Cruz. Saltamos a el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que es Alfonso Dastis Quecedo. Ha sido embajador de España ante la Unión Europea, es un veterano diplomático con más de 20 años de carrera y la persona que acompaña siempre a Rajoy en las cumbres europeas. Es un negociador muy hábil, dicen quienes lo conocen, y cuenta con un prestigio importante entre sus colegas. Es muy discreto y bueno, pues es muy experto en temas de la Unión Europea. Nos vamos al ministro de Justicia, que es Rafael Catalá, repite después de un periodo muy corto de haberlo sido con anterioridad, licenciado en Derecho y tiene plaza de administrador civil del Estado. Fue secretario de Estado de Infraestructuras, luego pasó también por Sanidad y, sobre todo, referirnos a que fue secretario de Estado de Justicia en el último gobierno de Aznar. Es una persona que ha desmontado en los últimos tiempos algunas de las cosas que su antecesor había puesto en marcha. Nos vamos a María Dolores de Cospedal, que entra por fin en el gobierno. Se hablaba mucho de qué cartera iba a coger, estaba muy claro que iba a entrar, pero ¿al frente de qué? Pues de defensa. La entrada de Cospedal nació en el 65 en el gobierno, se daba por segura, pero bueno, faltaba saber qué cartera se llevaba, y es la de defensa, un puesto con peso político que prácticamente la va a obligar a tener que dejar la Secretaría General del partido. Ya se había dicho que tenía que dejarlo cuando tenía la dualidad como presidenta de Castilla-La Mancha, ahora podría ser el momento. Y también se habla de que podría volver a presentarse a la presidencia de Castilla-La Mancha cuando sean las autonómicas. Cristóbal Montoro, un hombre que repite como ministro de Hacienda. Dicen quienes, bueno, en general, que es un hombre, bueno, como lleva Hacienda, pues fíjense ustedes, y también función pública, eso de caer mal pues a mucha gente porque tiene que hacer los números, hacer los recortes y demás. Lleva elaborados, eso sí, fíjense en la experiencia, 10 presupuestos generales del Estado, ni más ni menos. Saltamos al ministro del Interior, que es Juan Ignacio Zoido Álvarez. Hacía referencia antes a Alberto Castillo a él. Ha sido alcalde de Sevilla, licenciado en Derecho y ha sido decano de los jueces de su ciudad. Hombre, se lleva bien con los socialistas, decía Alberto, pero él también ha sido muy activo a la hora de denunciar los ERES en Andalucía. Nos vamos al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna Hernáiz. Ha sido alcalde de Santander
Esto es una visita aquí a la Universidad Católica cuando, siendo alcalde de Santander, quiso conocer la Universidad Católica y a su presidente, José Luis Mendoza, por la labor que se está haciendo en el ámbito del deporte, especialmente, y en el ámbito docente también, quiso conocerlo para ver si esa experiencia podía ser también exportable a otros lugares. Porque además de ser alcalde de Santander desde el año 2007, él es, por cierto, ingeniero de caminos, ha sido también presidente de la Federación de Municipios y Provincias hasta hace un año. Allí ha impulsado, pues por ejemplo, la Red Española de Ciudades Inteligentes, un proyecto para desarrollar entornos y servicios ligados a tecnologías de la información. Nos vamos al ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, que repite, hasta llegar a Educación era el secretario de Estado para la Unión Europea. Eso sí, es decir, se ha pasado mucho tiempo en Europa, domina por tanto mucho las alianzas, las estrategias, los lobbies, es muy discreto y ha desmontado también sin mucho conflicto algunas cosas que había puesto en marcha el ministro José Ignacio Wert y además pasa a ser portavoz del Ejecutivo, algo que deja a Soraya y pasa a ocuparse de ello Íñigo Méndez de Vigo. Será una cara, por tanto, muy frecuente en los telediarios a partir de ahora. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social lo ocupa Fátima Báñez. Es la principal responsable de la última reforma laboral, que ha sido muy criticada aquí en España por los sindicatos, pero a nivel europeo muy aplaudida en Bruselas. Y es que los datos avalan pues ese aplauso. El paro ha bajado del 20% y ya hay 600.000 ocupados más que hace un año. Se ha mostrado hábil negociadora y además un dato interesante. Rajoy contó con ella para negociar con Ciudadanos el pacto de los 150 puntos. Así que es interesante tenerlo en cuenta. El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital es Álvaro Nadal Belda. Hasta ahora ha sido asesor económico de Rajoy. Y eso sí, no se va a ocupar de industria porque Rajoy ha quitado industria y se la ha pasado de guindos. Lo demás sí, energía, turismo y agenda digital. Nos vamos al ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente, que es Isabel García Tejerina, sigue siéndolo. Ella es ingeniera agrónoma, trabajó en OHL, dicen de ella que podía ganar bastante más dinero en el sector privado de donde viene que donde está, que gana bastante menos. Pero bueno, quiere dedicarse a la política. Rajoy le gusta su forma de trabajar, negociando con soltura, tanto a nivel europeo como aquí con las organizaciones agrarias. Saltamos ahora, nos quedan dos ministerios, el de Economía, Industria y Competitividad, que lo lleva Luis de Guindos, jurado, es economista, técnico comercial del Estado, es el ministro clave, ojo, en las negociaciones con la Comisión Europea. Y tenemos encima de la cabeza el expediente sancionador para España, así que vamos a ver qué ocurre. Y por último, Dolores Montserrat, catalana, va a llevar el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Dicen que es la cuota catalana. Lleva 3 elecciones consecutivas siendo diputada por la provincia de Barcelona y es una de las personas con más peso en el Partido Popular catalán. Ese es el gobierno, todos los componentes del Ejecutivo y en principio después de ese repaso y aparte de lo que habéis dicho al principio, algún apunte más. Bueno, yo en primer lugar se decía que Soraya... Primero, no creo que nadie haga un gobierno solo para que dure un año. No creo que un hombre como Rajoy se tome una semana entera para elegir un gobierno y esté pensando en que ese gobierno va a durar un año. Creo que él ha creado un gobierno pensando que va a durar más. Que luego dure más o menos, obviamente, depende de las circunstancias, que son cambiantes. Hablábamos de quién es el hombre fuerte o la mujer fuerte en este gobierno. Y Alberto apuntaba que es Soraya. Y Soraya, ciertamente, es una persona fuerte. La vicepresidenta. Sí, cierto. Y además, pero yo creo una cosa importante. Yo creo que Rajoy le ha quitado, le ha quitado la responsabilidad de estar constantemente dando la imagen, siendo la imagen del gobierno para que se concentre. ¿O el foco? El foco. Le ha quitado para el foco. No quemarla. No, pero también por una razón. Y no quemarla. Bueno, no sé si para no quemarla. Yo creo que simplemente por una razón. El problema catalán, en el fondo, va a ser responsabilidad en su gestión de Soraya Sáenz de Santa María. Y yo creo que ese problema es el problema clave, uno de los claves, uno de los 2 o 3 claves, y por lo tanto ella está ahí para concentrarse en ese asunto y no para ser relanzada a ninguna presidencia en el futuro ni para nada parecido. Ahora, creo que yo sí la veo. Pero ya verás, creo que sale muy... No, yo también la veo. Yo la veo. Porque es una mujer. Yo la veo es una mujer, primero, una mujer muy valorada por todos los medios de comunicación, incluido el Grupo Prisa, que la adora. En segundo lugar, es una mujer muy preparada. En tercer lugar, es muy leal. El Grupo Prisa. Muy leal, salvo a Grupo Prisa, compañero, no lo sé. Salvo a Prisa. Es una persona muy leal, que ha hecho toda su carrera a la sombra de Rajoy. Y luego, no obstante, lo que vengo a decir es que aunque
ella se presuma como uno de los pesos pesados de este nuevo gobierno, como ya lo era en el anterior, de Guindos sale muy fortalecido, porque aparte de que el equipo económico de Rajoy no ha cambiado Fátima, no ha cambiado Montoro, y aunque Montoro y de Guindos no se llevan muy bien, como tampoco Soraya y Cospedal se llevan demasiado bien, lo cierto es que de Guindos ha obtenido prácticamente todo lo que ha pedido. Y es el hombre fuerte en economía. Pero fíjate la jugada... Pero termino con Cospedal, que es un peso pesado en el partido, pero está en una posición en el Ministerio de Defensa que es muy institucional y donde no brillas en exceso. Claro. Pero tiene la excusa, sí, para poder hacer y relevo. puede que pierda la Secretaría General del partido. La hemos quitado de la Secretaría General del partido. Aún no. No, pero Bueno, tendrá que dejarlo. Va a ocurrir seguro. Va a ocurrir Vale, seguro. de acuerdo, sí, Con lo cual, os recuerdo las fricciones constantes de Soraya y Cospedal. Sí. Entonces, si a una la tengo en el Ejecutivo, la otra está en el orgánico y hay roces y hay tal, las dos al Ejecutivo, se han acabado los roces y habrá un nuevo secretario general. Yo ahí he visto una jugada maestra de Mariano Rajoy, de cortar por lo sano esa mala relación o no tan buena relación como debería haber entre Soraya y... Quería comentar un punto más. Quería comentar un punto más respecto a este gobierno, y es que parece, aparentemente, las personas salientes de las que no hemos hablado, Jorge Fernández Díaz, Margallo y Morenés, comparten una cosa. Eran muy mayores, eso por un lado, eran muy mayores. Luego podemos aducir que Jorge Fernández, que si tenía este entuerto catalán, por llamarlo así de alguna manera, y Margallo quizá era demasiado vocal en ciertos temas, y la política exterior española ha sido muy frágil, porque el país ha estado fragilizado por la crisis económica. Y Morenés, pues hombre, es verdad que el Ministerio de Defensa es un ministerio de muy poco lucirse, es que no brilla, tú lo has dicho, es que no brilla. No mucho lucirse. Pero fijaros que este gobierno todavía tiene que tomar muchas medidas de ámbito económico. Van a intentar aprovechar pues ese marchamos, ¿no?, de el éxito, entre comillas, de las políticas en términos económicos, y de ahí la continuidad. Pero también eso le va a generar una serie de desgastes, ¿no? Por eso el titular que yo sacaría, o la forma de denominar a este gobierno, podría ser algo así como el gobierno de transición del Partido Popular hacia el relevo generacional que le venía tocando y que todavía en el Partido Popular no se ha llevado a cabo. Eso nos lleva al diseño del gobierno que tenemos, que no ha habido esa introducción de gente más joven, de esa que ahora pues parece que está empujando esas caras jóvenes. Es el más joven, es de la Serna, es el más joven. El más joven, el alcalde de Santander, sí, el alcalde de Santander. Se habla de relevo generacional cuando he visto la cara aquí en la UCAM, digo, no es tan joven. Me ha sorprendido porque yo pensaba que sí, iba a ser pero es el más joven. joven. Es el más joven, pero tiene su 40 Entonces, y la pico. tiene un bagaje. Es que, y perdóname, Javier, hay un dato del alcalde de Santander, de la Serna. Hay un dato que fue el alcalde más joven del Partido Popular, además, en una capital de provincia. Fue alcalde de Santander con 35 años. Quiero decir, fue una cara muy joven cuando ya empezó en política, en la primera línea de la política, pero este hombre tiene como mucho 40 y alguno, ¿eh? Sí, pero ahí la pregunta es, ¿qué pasa con los jóvenes del Partido Popular? ¿Dónde están y para qué los están reservando? Entonces aquí hay incógnitas y, por ejemplo, tenemos un murciano, Teodoro García, que ahora después me gustaría hacerle la pregunta si entra en directo, si él percibe, porque por lo menos yo sí que lo veo, o yo lo tacharía en las quinielas, de que él va a tener un papel relevante, no en el gobierno, no creo que él entre en el gobierno, pero sí dentro de lo que es el aparato del partido. Una persona que aparece, también se habla mucho de él para el mismo papel, ¿no? Sí, Levi, ¿no? aparecen, son personas que tienen una buena imagen pública, son jóvenes, se les está reservando para que no se quemen en un gobierno de ahora que lo va a tener complicado. Y además son el futuro del partido, ¿no? Hablaba Javier de titulares. Pues bueno, pues vamos a ver una cosa, vamos a ver los titulares que están apareciendo esta noche, a estas horas, en la prensa nacional, en alguno de los periódicos nacionales, para saber qué destaca de estos nombramientos, de estos cargos. Vemos, por ejemplo, el periódico El Mundo, que bueno, pues pone la fotografía de todos ellos y destaca que Santa María repite como vicepresidenta y Cospedal asume defensa y Méndez de Vigo será portavoz del gobierno. Es muy enunciativo exclusivamente, aparte de señalar quiénes son quienes salen del Ejecutivo. Esto es la cabecera ahora mismo del periódico El Mundo. Nos vamos a más prensa, son los portales digitales del País. Destaca que Hospedal, Nadal, Zoido, Dastís, Montserrat y de la Serna entran en el nuevo gobierno, también muy enunciativo, descriptivo nada más. Habla de la renovación, si la renovación era esto o no, lo que apuntaba Javier Sierra, poquito más, un poco lo que va a ser el Dream Team también del Ejecutivo. Vamos con el ABC, que destaca también pues todas las fotografías
y dice que Santa María no va a ser, se moja un poquito más este periódico, no va a ser la portavoz, Cospedal va a defensa y Zoido interior. Son los tres nombres, un ingeniero, un juez, las caras nuevas del Consejo de Ministros, y luego también pues habla de todos y cada uno de los nuevos miembros del Ejecutivo. Vamos con un periódico más, La Razón, que también da a conocer pues todas las fotografías, las imágenes de cada uno de los miembros del Ejecutivo, y que destaca, pues igual yo creo que destacan todos los mismos nombres, ¿no? Ponen el énfasis en Cospedal, Zoido, Dastiz, de la Serna, los nuevos fundamentalmente. Son los... y tenemos, ahora comentaremos los titulares, pero tenemos en directo a Javier Sánchez, diputado nacional por Podemos. Javier, buenas noches. Buenas noches, Antonio. ¿Estás en Madrid o por aquí por Murcia? Volví ayer ya a Murcia, después de unas cuantas semanas en Madrid. Bueno, Javier, estamos en directo, tenemos a Alberto Castillo, a Javier Sierra y a Pablo Blesa, pues comentando un poquito todo lo que está ocurriendo hoy, pero también los últimos días. Y estábamos hablando, Javier, del nuevo gobierno. Bueno, si ellos te quieren preguntar, lo pueden hacer. Tenemos unos minutillos para estar contigo. ¿Qué te parece? ¿Qué parece en Podemos el perfil del nuevo gobierno? No sé si quieres destacar algo en general o algo concreto. Bueno, en general creo que es un gobierno continuista en el que los grandes apoyos de Rajoy en cuanto a economía y hacienda se mantienen, y en el que entra quizá pues Dolores de Cospedal en beneficio de los servicios cumplidos, ¿no? En general creo que es un gobierno para continuar el legado de contrarreformas laborales y de austeridad al que nos llevó la última legislatura. Por tanto, no se esperaban grandes cambios y creo que es un gobierno en la línea de Mariano Rajoy, previsible. ¿Cuál va a ser, Javier, el papel de Podemos durante esta legislatura? Aquí decíamos antes que casi seguro va a ser una legislatura corta, año y medio, decían algunos, no sé si estarás de acuerdo o no, y aparte, ¿cuál será el papel de Podemos? ¿Más de debatir y de llegar a posibles acuerdos con otro grupo de la izquierda en el Congreso, o de estar más en la calle? Sí, respecto a la pregunta de la duración, creo que efectivamente vamos a una legislatura corta. Yo diría que vamos a una legislatura de 2 años en el que vamos a ver un teatro en el cual Partido Popular y Partido Socialista van a tirarse los trastos a la cabeza por el día y van a llegar a acuerdos por la noche. Digo esto porque creo que el Partido Socialista va a aprobar estos primeros presupuestos, que se prorrogarán al año siguiente, y para el tercero, para los presupuestos de 2019, tendrán que interpretar de nuevo que son fuerzas completamente distintas y que no se pueden poner de acuerdo. Así que creo que de aquí a 2 años, para finales de 2018, tendremos unas nuevas elecciones. Creo que es una legislatura de continuidad, es una legislatura que va a seguir la agenda de reforma que impone Alemania y que impone Bruselas, y eso es a lo que se ha comprometido el Partido Socialista con los poderes fácticos de capitación del secretario general mediante. El papel de Podemos creo que ya lo están diciendo muchos medios y muchos especialistas. Creo que vamos a ser la oposición real a este tipo de políticas del Partido Popular, y que no va a haber quizá mucho margen para acordar. Se está diciendo mucho que puede ser la legislatura del diálogo. Yo creo que las principales reformas que tenían que seguir adelante son por las que se ha dado este golpe en el Partido Socialista, y eso no va a estar encima de la mesa. Por ejemplo, la continuidad del ministro de Educación, pues tampoco me hace pensar que vaya a salir algo así como un pacto nacional de educación. Yo soy el portavoz de Podemos en la Comisión de Educación, y creo que a lo sumo se van a poner pequeños parches con el tema, por ejemplo, de la reválida, pero en lo fundamental, las grandes leyes del Partido Popular, las grandes reformas de la anterior legislatura, estoy seguro que van a continuar igual. Javier, Alberto, Pablo, ¿queréis preguntarle? Bueno, yo quería preguntarle, de acuerdo, para vosotros, este gobierno es un gobierno continuista, este Partido Popular, sobre todo con su tríada económica, no va a cambiar nada. ¿Hay algún aspecto de todas las políticas posibles que se van a debatir en el Congreso en el que Podemos y el PP puedan tener algún tipo de relación constructiva? ¿Algún aspecto? ¿Solo uno? Efectivamente, se podrían decir varios. De hecho, en cuestiones como, por ejemplo, infraestructuras, pues nos encontramos de acuerdo con el Partido Popular cuando afirma que quiere defender el corredor mediterráneo para el Levante, Murcia y Andalucía. Otra cosa luego van a ser la ejecución de esas obras que ya sabemos cómo funcionan en la región de Murcia.
Yo en la anterior legislatura llegué a un acuerdo con el Partido Popular, con Ciudadanos, con el Partido Socialista, en una proposición para que, bueno, pues pedía el soterramiento del AVE a la llegada a Murcia. El Partido Popular le parecía pues que estaba de acuerdo, y sin embargo hoy conocemos la noticia por Adif que dice que no hay dinero, ¿verdad? Este argumento tan recurrente del no hay dinero para eso, no hay dinero para eso, pero sí lo hay para otras cosas, que dice que no hay dinero para que el AVE llegue soterrado. Por tanto, creo que nos podremos poner de acuerdo en cuanto a declaraciones, pero nuestro papel como oposición es justamente que estas declaraciones, que estas buenas intenciones se lleven a cabo, en primer lugar en los presupuestos, estén presupuestadas en los presupuestos para el año que viene, y luego en la ejecución del día a día. Javier, buenas noches. Buenas noches. Has hablado de Adif, has hablado del soterramiento, es uno de los grandes problemas, lógicamente, que ahora mismo tenemos en la región de Murcia y más concretamente en la capital, pero el tema del agua, el tema de los trasvases, se habla mucho últimamente de lo que podría pasar con un nuevo ejecutivo. ¿Cómo lo veis desde Podemos, el tema del agua a partir de este momento? Bueno, podría haber sido peor, ¿no? Como dicen, podría haber sido ministra de Agricultura Cospedal, que ya sabemos el trato que tuvo con la región de Murcia en cuanto al agua, y que quería ponerle fin al trasvase o limitar el trasvase Tajo Segura. Nosotros en este aspecto ya nos hemos pronunciado muchas veces. Creemos que hay que blindar ese trasvase Tajo Segura, pero que ese trasvase Tajo Segura no va a durar para siempre, que las sequías que sufrimos en la región de Murcia también las sufren en Castilla-La Mancha y en general en todo el país. Se está avanzando de un país semiárido a un país con partes ya directamente áridas. Por tanto, ahí nosotros pedimos inversión para desarrollar toda la cuestión de las desaladoras y de poder, en concreto, bueno, pues conectar o combinar las desaladoras con la energía fotovoltaica, poder desarrollar esa energía fotovoltaica en la región de Murcia. Parece que el nuevo Ejecutivo tampoco contempla esta como una de sus prioridades y va a seguir manteniendo, ¿verdad?, esa ley de autoconsumo, que en último término pues ha hecho que muchos inversores en estas nuevas energías pues se hayan visto muy afectados. Javier, una pregunta más. Buenas noches, Sí. Javier. Hola, Javier. Ahora, con el contexto que tenemos, queda claro que en la parte de la izquierda, en ese ala izquierda del Congreso de los Diputados, pues va a haber una lucha para ver quién se disputa el liderazgo de la izquierda, entre vosotros y el Partido Socialista. Desde tu visión en el Congreso de los Diputados, pero tú como murciano que eres y que representas a toda España, pero especialmente a este territorio, ¿cómo ves que va a afectar eso a los pactos que tenéis en diferentes ayuntamientos o al apoyo que estáis prestando en diferentes ayuntamientos al Partido Socialista en la región de Murcia? Creo que esa lucha que se vaticina no es tal. Creo que en el momento en el que el Partido Socialista, bueno, pues ha cedido a las presiones y ha entregado el gobierno a Mariano Rajoy, a ese que Pedro Sánchez llamaba en un debate indecente, bueno, pues es difícil mantener la ficción de una alternativa al Partido Popular. Creo que en cualquier caso nosotros tenemos que trabajar en los territorios concretos sobre los pactos. Estos pactos se tienen que revisar día a día. Ahora bien, sí que va a ser difícil que cuando los compañeros socialistas en los ayuntamientos se quejen de la ley de estabilidad, bueno, pues no se les diga, al final es lo que vosotros habéis decidido. Habéis decidido unos ayuntamientos que están limitados por este tipo de leyes austeritarias. Por tanto, creo que no va a ser una relación que se pueda definir con un solo principio, sino que habrá que evaluarlo en todos los territorios y casi mes a mes. Javier, gracias por atendernos. Por cierto, apuntabas que en esta nueva legislatura estarás sobre todo participando en temas de educación en el Congreso de los Diputados, ¿no? Efectivamente, soy el portavoz de Podemos en la Comisión de Educación y también estoy en la Comisión de Fomento, así que van a ser temas como el Pacto Nacional por la Educación o el soterramiento en Murcia van a ser mis prioridades, así que intentaremos hacerlo bien. Muchas gracias, Javier. Suerte A vosotros. para ese trabajo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Francisco Javier Sánchez, diputado nacional por Podemos. En principio, sobre los titulares que hemos visto antes en la prensa nacional respecto del Ejecutivo o sobre las reflexiones de Javier,
Bueno, ¿Con qué os respecto quedáis? respecto a los titulares y el cambio generacional que hemos hablado un poco aquí en esta mesa, yo es que creo que va contra la filosofía de Rajoy hacer cualquier tipo de gobierno o tomar cualquier tipo de decisión teniendo en cuenta esos factores. Es un hombre tradicional al elegir, y ha creado un gobierno a su imagen y semejanza, un gobierno Claro, de personas técnicas, de personas experimentadas, de personas leales. Yo creo que son las tres características. Y yo creo que como no le gusta ni regalar nada a la galería, tipo gobiernos para el Photoshop, gobiernos de paridad, gobiernos donde luzcan más mujeres que hombres, ese tipo de cosas no van con él, ese tipo de juego estético. Simplemente ha hecho un gobierno que él entiende que es muy competente, que es muy responsable y que él es muy leal. Fíjate, pues yo leí esta tarde además titulares al respecto del gobierno, por lo que tú decías, Pablo, gobierno paritario. Yo es que esto de la paridad me hace muchísima gracia. Quiero decir, porque si hay 13 señoras ahora mismo para don Mariano Rajoy o para quien sea el presidente del gobierno, 13, 12, 11, los ministerios que vayas a poner, y son extraordinarias, a mí me da igual que sean señoras, que sean caballeros. Totalmente. Quiero decir, que sean personas válidas. Yo no me importa el sexo. Totalmente. Y ahora estamos con la paridad, que si tantas mujeres, que si tantos hombres. No, no se trata de eso. Vamos a meter gente válida. Y también la edad, o sea, la paridad Claro, y la edad. Y la edad. Y la Pero edad. ya está, a mí no me importa A mí me da igual. que sean señoras o que sean caballeros, que me da igual. Competencia. Pues esta tarde ya al principio, nada más conocerse, ha habido una serie de titulares ahí de salida de Mariano Rajoy la paridad, ha conseguido la paridad. No, mire usted, déjese usted la paridad, que yo... O sea, lo que necesitamos son personas preparadas, personas que desempeñen su cargo y personas que se entreguen a la labor de gobierno. Bueno, puedo estar de acuerdo contigo, pero esta vez no, Alberto, porque Bueno, pues no estés de Bien, acuerdo. que creo negro yo que- que discrepemos, porque si no, fíjate. Déjalo que hay, discrepe. hay mucha gente dispuesta a ocupar puestos de responsabilidad, y hay mucha gente que dentro de lo que es el seguimiento de fichar a gente que se lo merezca verdaderamente y que esté capacitada, pues podríamos equilibrar un poquito. Más o menos me sale un cálculo rápido, un 30% de mujeres en este gobierno de ministras, ¿no? Y luego, en referencia al tema de la regeneración, o más que regeneración, el relevo generacional, estoy de acuerdo con Pablo de que efectivamente Rajoy yo creo que está muy por encima de eso, mira Sí, de otra no, forma, claro que y está. también porque, entre otras cosas, él debería de ser el propio afectado de las medidas de relevo, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente si nos vamos a los portavoces, a los líderes de los distintos partidos, pues son personas que son generacionalmente pues, bastante más jóvenes, ¿no? Y donde quedaba por hacer es en el Partido Popular, que parece que no es ahora, pero que están preparando hacerlo. Javier, una cuestión. Le has hecho una pregunta al diputado de Podemos sobre el protagonismo de la izquierda en el Congreso y el protagonismo de Podemos en la calle. O sea, ¿tú crees que, yo también le preguntaba hasta qué punto va a ser un partido que negocie con otros partidos de izquierda o incluso independentistas, o hasta qué punto va a estar en la calle protestando, participando en cercar el Congreso? ¿Cómo crees tú que se va a mover Podemos ahí para tener esa hegemonía? Yo lo tengo bastante claro, es decir, Podemos siempre se ha planteado, igual que el resto de partidos también han ido pues enarbolando esa bandera de la negociación, de los pactos, etcétera, pero sin embargo donde suele ganar Podemos es en la calle. Entonces, cuando no se note excesivamente, sacarán a la gente a la calle a protestar, porque ese es su principal fuerte y de hecho lo han demostrado en varias ocasiones. Ahora, en esta última vez, en lo de rodear al Congreso, pues ha sido excesivamente evidente pues, que había un hilo conductor entre parte de los que auspiciaban esas manifestaciones y yo creo que por eso se ha minimizado o se ha mitigado un poco el volumen de esas manifestaciones, pero efectivamente yo creo que van a estar en la calle, porque ellos quieren apropiarse, o entiendo que es una estrategia y además una estrategia válida, el apropiarse pues del sentir de la calle. Ellos van arbolando que el 15M es suyo y que el movimiento de los indignados es suyo, cuando el movimiento de los indignados, pues sí, es cierto que había mucha gente ligada a lo que hoy es Podemos, pero había mucha gente que era del Partido Socialista o que era del Partido Popular o que tenía formas de pensar que no tienen por qué vincularse a una ideología específicamente. Tenemos una conexión, Pablo, te doy la palabra ahora, pero tenemos en directo también ahora a Miguel Garolet, diputado nacional por Ciudadanos. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Encantado de tenerte aquí con Pablo Blesa, Alberto Castillo, Javier Sierra. Miguel, imagino, estás también aquí en Murcia, después de unos días allí en el Congreso. ¿Qué te parece imagino que has cogido las fotografías, los perfiles de los ministros y con qué idea te quedas en estos momentos? A bote pronto, vamos.
En primer lugar, me vas a permitir que salude a Alberto, que le dé la enhorabuena por su nuevo programa de radio, cosa Gracias, que me alegra. Miguel. Y a ver a Javier en plena forma, que eso me alegra mucho más. Perdóname, Alberto, pero eso me alegra mucho más. No, Bueno, y a mí también me alegra más lo de Javier, hombre. Sin duda. Ya, a Sin mí duda también, alguna. También. Tener a buenos amigos siempre me da gusto verlos bien y a tope. A ver, este gobierno es continuista totalmente, muy al estilo de Rajoy. Ya lo hemos oído, he oído a Javier, os he oído a vosotros, os estoy siguiendo por la televisión y efectivamente es un gobierno continuista, un gobierno muy tipo de Rajoy. Pero yo creo que realmente lo que no vamos a estudiar ahora mismo es si va a ser continuista en la forma de actuar anteriormente. No, yo creo que este gobierno tiene que cambiar las formas, ¿no? Es un acuerdo que ha llegado con nosotros, en el cual pues tiene que afrontar una hoja de ruta de 150 reformas que son esenciales para cambiar este país y para desarrollar este país, y que para eso necesitamos pues llegar a acuerdos con otras formaciones políticas, y llegar a acuerdos se hace mediante el diálogo, mediante el cambio de la forma de trabajar, mediante más que la imposición, hablar, llegar a acuerdos, dialogar, ceder, y eso yo creo que es lo que debemos de exigirle al gobierno, que desde el primer momento se lo vamos a exigir. Vamos a estar vigilantes de su forma de actuar, vamos a estar colaborativos, pero también vamos a estar pendientes de que se cumplan lo que hemos llegado, a los acuerdos que hemos llegado, claro. Miguel, tenéis un papel, hombre, todos los partidos políticos complicados, que se lo pregunten si no a otros, pero en vuestro caso parece como que tenéis que forzar al Partido Popular a que lleve a cabo determinadas reformas, pero sin tensar demasiado la cuerda, porque cualquier otro escenario podría ser más complicado. ¿Os movéis en ese escenario? No, yo creo que nos movemos en un escenario en el cual este año de bloqueo ha sido un año bastante perdido para España. Y eso lo sabemos todos. Lo sabe desde Javier Serna de Podemos, lo sabe María de Partido Socialista, lo sabe Teo, lo sé yo. Hemos perdido un año que podíamos estar aplicando reformas y aplicando cosas nuevas que necesita este país. Y ahora mismo lo vamos a pagar. Lo vamos a pagar con ciertas multas que nos van a obligar a hacer unos recortes. ¿Por qué? Porque hemos estado bloqueando una situación. No hemos conseguido ponernos de acuerdo. Y eso es lo que realmente los ciudadanos al final estaban cansados. Y no se podía llegar a una tercera de elecciones porque era una burla a los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que se ha tomado una decisión. Efectivamente, no queríamos la continuidad del gobierno de Rajoy, de ser un gobierno de Rajoy con mayoría absoluta, donde, como bien sabes, se han acometido reformas, que han habido una serie de recortes en las garantías de los ciudadanos, pero también ha habido reformas que han podido mejorar la economía, eso no se lo vamos a negar a nadie. Por lo tanto, han hecho cosas que se pueden mejorar y han hecho cosas que hay que reinvertir para que se puedan hacer mejor, de forma que sea de un gran calado, de acuerdos de grandes calados. Por ejemplo, un ejemplo voy a poner claro. En los próximos 3 meses, imaginad la presión que le vamos a dar al Parlamento y al Gobierno. Hay que hacer una reforma exprés de la Constitución para el tema de los aforamientos. Entonces hay que crear la subcomisión para el Pacto Nacional de Educación. 3, hay que empezar los estudios para el cambio de la ley de financiación de las autonomías. Y 4, hay que negociar los presupuestos. Eso hay que hacerlo en 3 meses. Hay que trabajar muchísimo. Y yo creo que ahora mismo lo que hay que plantearse es que todo el mundo debe de cambiar la forma de actuar que se ha llevado hasta hace poco, y hay que ponerse a trabajar para sacar hacia adelante este país. Y eso es lo que realmente lo quieren los ciudadanos y para los que nos pagan. Miguel. Dime, Alberto. Miguel, una pregunta. Una de las cosas que llevabais los partidos políticos en campaña, y era prácticamente el denominador común de todos, era, lógicamente, la actualización, el cambio, para mí más que necesario, de la Constitución española. Ahora bien, viendo lo que tenemos ahora mismo en lo que forma y configura la Cámara de la Carrera de San Jerónimo, a mí no me salen los 227 votos de diputados para cambiar la Constitución. Bueno, pues yo eso, Alberto, permita que lo dude, porque yo creo que el Partido Socialista y Podemos incluyen dentro de sus programas hacer una nueva ley electoral. Ya, ¿y tú crees que Podemos va a votar a favor yo creo con vosotros? ¿Tú crees que Podemos no va a votar a favor de...? No lo sé. Yo te lo pregunto a ti que eres diputado, yo no soy diputado.
Pues Alberto, lo que yo creo que Podemos estar en una actitud un poco de showman, de hacer su historia, sus follones dentro y fuera del hemiciclo, pero realmente al final tienen que llegar a acuerdos que están dentro de su programa. ¿Qué van a votar en contra de la dación en pago? ¿Van a votar en contra de un pacto nacional de educación? ¿Van a votar en contra de un pacto nacional del agua? ¿Van a votar en contra de la ley electoral? La ley electoral. ¿Van a votar en contra? No creo que hagan una cosa que viene en su programa. Por eso, cuando Javier ha dicho sí, llegaremos a acuerdo en temas de fomento, pues sí, también en temas de fomento, pues por supuesto que sí, pero también llegaremos a acuerdo en temas sociales. ¿Qué vamos a decir? ¿Tú crees que Podemos va a votar en contra de revertir los recortes en sanidad, en educación y en prestaciones sociales? Pablo, No. Miguel, cuando Sí, hemos escuchado a Javier parecía que iba a haber muy pocos acuerdos, que iba a haber mucha tensión y que iba a haber prácticamente una legislatura muy corta y que iba prácticamente a producir muy poco fruto. Pero cuando uno te escucha a ti, parece que tú tienes fe que se van a tomar medidas, que va a haber reformas, que va a haber acuerdos y que va a haber cierta durabilidad del gobierno y que no va a ser un gobierno que dure un año. Pablo, para hacer las reformas que necesita este país no podemos estar de año en año haciendo elecciones. O sea, ¿tú crees que el gobierno va a ser un gobierno que va a tener una dilatada trayectoria normal, digamos? Yo creo que si se hacen bien las cosas, si se organizan bien las cosas, si cambian la actitud que han tenido hasta ahora y hay una actitud colaborativa, una actitud de cesión, una actitud de llegar a acuerdos, de win to win, de ganar todos, yo creo que se pueden llegar a acuerdos muy importantes. Vamos, prácticamente la gente que pertenecemos al grupo parlamentario de Ciudadanos venimos del ámbito privado, donde se hacen negociaciones todos los días, donde se cede para conseguir el beneficio de ambos puntos de vista. Aquí lo que no podemos hacer, esto no es la universidad, ni es un tema de los funcionarios públicos. Aquí se negocian las cosas porque al final el beneficiario es el ciudadano. Y hay que dejarse de mirarse el ombligo, mirarse el tema político, el tema del partido, para empezar a pensar en los ciudadanos. De verdad, creo que eso es el paso que hay que dar en esta legislatura. Yo no dudo en la capacidad negociadora de vuestro partido, que es un partido muy dialogante y muy constructivo, pero sí que dudo de la capacidad negociadora y del talante dialogante de otros partidos que tienen mucho peso actualmente en el Congreso, como Podemos pero, Pablo, o ¿tú crees incluso que como no Partido Socialista. ¿Tú crees que van a votar en contra de la dación en pago? ¿Tú pues crees que van a votar en contra de revertir los recortes en sanidad, en prestaciones sociales y en educación? Si votan en contra, tendremos un problema. Tendremos un problema como país. Javier. Yo lo que creo que habrá cosas que no llegaremos de acuerdo. Yo con Podemos, nosotros hay muchas cosas que no llegamos de acuerdo. Podemos no creer en la Constitución, no creer en Europa y no creer en la unidad nacional. Pero bueno, en esas cosas no me vamos a meter. Pero en otras cosas en las cuales hay una nueva ley electoral, en la cual un ciudadano un voto, eso creo que está en su programa político. Por lo tanto, y el Partido Socialista igual. Yo creo que al final, creo que hemos visualizado un hemiciclo, con la imagen famosa esta de Rufián, o la imagen famosa del cabreo y de la tensión, cuando luego en las comisiones pues se llegan y se sientan y se intentan llegar a acuerdos, se hacen enmiendas transaccionales, se aportan cada uno un punto de vista y si se llegan a acuerdos, se tendrán que llegar a acuerdos para sacar adelante este país. Javier, si le la palabra, Miguel, para preguntarte también ahora. Miguel, que si no te pregunto... Miguel, lo importante es España. Ajá. Mira, yo sí que quería preguntarte rápidamente si vosotros... ¿habéis tenido algún tipo de decepción porque se venía a decir como que podía haber algún gesto en el nombramiento de los nuevos ministros de algún tipo de perfil más independiente o que generase pues una situación que satisfaciera mejor pues un poco a ese perfil que va demandando Ciudadanos? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, te quería preguntar tu opinión de si este apoyo tácito expreso, en este caso del gobierno de Rajoy, apuntala más al gobierno de Pedro Antonio Sánchez aquí en la región de Murcia. No tiene nada que ver una cosa con otra. Yo te lo pregunto para que seas tú quien nos lo diga. Vale, hay un acuerdo de investidura en el gobierno nacional y un acuerdo de investidura para el gobierno regional. Cada uno tiene unos puntos diferentes y se tiene que llevar a cabo cada punto. Esas son cosas diferentes. No mezclemos.
Y sobre lo de... Yo sigo diciéndote que más que los nombres de las personas, el gesto que nosotros queremos es que cambien de forma, que no sean continuistas las políticas como lo hacían anteriormente. Si cambian la forma de trabajar y vuelven y hacen lo que ya están diciendo que van a hacer, que es un gobierno de diálogo, un gobierno de llegar a acuerdos, un gobierno de decisión, un gobierno de trabajar para llegar a acuerdos generales y amplios, y cambian esa forma de actuar, me da igual quién sea. Miguel, me da igual quién sea. Miguel, a nivel nacional, te pregunto, ¿vas a estar inmerso sobre todo en qué comisiones, en qué grupos de trabajo, en qué tareas fundamentalmente relacionadas con Fomento, con empresa? Yo soy el portavoz de Agricultura, de Alimentación y Medio Ambiente, y también soy portavoz de Fomento, y también estoy en Igualdad. Mi compañero José Luis está es portavoz de Turismo, portavoz de Cambio Climático. Es decir, que estamos en comisiones importantes, ¿no? Yo lo que voy a abogar, sobre todo, es trabajar por los grandes problemas que tiene nuestra región, que es el problema del agua. Y voy a trabajar con todo lo que pueda, con intentar llegar al máximo acuerdo posible para sacar un pacto nacional del agua que sea, de una vez por todas, el pacto que elimine las tensiones entre territorios y que garantice y que asegure la necesidad hídrica de cada territorio. Simple y llanamente. Yo he oído a Javier que ellos aseguraban el Tajo Segura. Pues su portavoz, Pedro Arroyo, en este tema, no está por la labor de nuestras bases. Pero bueno, me gusta que ya diga Javier, voy a apostar por el Tajo Segura, porque creemos que tenemos de apostar con las infraestructuras que tenemos. Y hay que hacerlas eficientes, las infraestructuras que tenemos, porque creemos que es lo fundamental. Y luego hay que abordar desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista medioambiental cómo se hace para que las cuencas excedentarias den agua en las cuencas deficitarias. Pero si eso es de cajón, es de normal, es de pensamiento normal. De verdad, lo que tenemos que intentar sacar es la educación, la sanidad, el agua, del ámbito político, y que lleguemos a acuerdos que es el acuerdo como si hubiera sido aplicando el sentido común. Si aplicamos el sentido común, me da igual las posturas que hagamos en el hemiciclo, porque fuera llegaremos a acuerdos. Miguel. Si aplicamos el sentido de el no es no, pues no llegaremos a ningún acuerdo, eso está claro, pero no hay más tela. Aunque yo creo que el tiempo del no es no ha pasado y ahora hay que hacer más el sentido común y en donde todas las partes cedan. Bueno, vamos a ver qué ocurre la próxima semana, que además hay muchas heridas abiertas en muchos lugares. Miguel, muchas gracias por atendernos. Miguel Garolet, diputado nacional de Partido Ciudadanos, y que siga disfrutando con el baloncesto, ¿eh? Bueno, es que vaya partidazo hicimos ayer, madre mía. Eso es lo que da gusto. Volver a la tierra y encontrarse una cosa así. Me da mucho gusto veros, pero a los tres ahí funcionando, a Pablo conocerlo por primera vez y que vaya todo muy bien y a vuestra disposición siempre, ¿vale? Muchas gracias, Miguel Garolet. Gracias por atendernos. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, eso de sacar la sanidad, la educación de la vida política. Bueno, lo veo difícil. Es una persona optimista, es una persona constructiva. Sí, no, Miguel es muy optimista, eso está claro. Siempre lo ha sido. Pero mira, él augura una legislatura larga, él augura pactos, él augura van a resolver los problemas clave. Es increíble. Sí, pero no solamente por Ciudadanos, es que hace falta más gente para que cada uno vende un poco también el discurso de su partido. Es decir, claro. Ciudadanos, ellos se ponen la capa de la negociación, de la moderación, de la colaboración. Podemos de la oposición, Podemos ya se viste de oposición ante los demás, incluido el propio Partido Socialista. Y bueno, el Partido Socialista ahora está cambiando de capa. Vamos a ver cuál se pone finalmente. El Partido Socialista tiene otros problemas bastante más graves ahora mismo. ¿Cómo sobrevivir? Ahora mismo que Alberto, hay problemas en todos los partidos. Es decir, Podemos tiene que ver qué camino toma. El de Pablo Iglesias o el de Rejón. El de la negociación y apretando todo lo que pueda, o el de la calle. El Partido Socialista, no digamos, la situación que tiene delante. Ciudadanos también tiene que recomponer y ver, porque bueno, negoció con el Partido Socialista, negoció con el Partido Popular. Es muy heterogéneo el perfil. Pero es el papel de árbitro, es un poco lo que decía Pablo también. Ellos se han puesto, y Javier también lo comentaba, el papel de árbitro. Ellos se han investido de árbitros. Si no se quedan sin discurso, Alberto. Es que si no se quedan sin discurso. Evidentemente. Quisieron gobernar con PSOE. Aquello no salió adelante y luego pues le han dado la confianza a Rajoy, quiero decir. Pero han tenido una posición, tal como yo la he visto siempre. La posición de Ciudadanos
en contra de lo que ha dicho mucha gente, que si es que se iban a un lado, se iban a otro, para mí no. La posición de Ciudadanos para mí estaba muy clara, una posición de arbitraje, una posición de ayuda, una posición de colaboración y decir, queremos que haya gobierno, vamos a trabajar. Si me da igual que se llame Pedro Sánchez o me da igual que se llame Mariano Rajoy, vamos a quitarle el tapón a la botella y a sacar de esto. Ciudadanos, que con esa actitud tan constructiva, con ese mensaje renovado de lo que es la derecha española liberal, etcétera, ha cosechado unos resultados más bien pobres. Y obviamente eso se ha debido a que se ha polarizado el voto entre claro, unas opciones y a ellos les han drenado el voto bastante. Y porque no por hemos esa ido terceras, polarización. Pablo, si hubiéramos ido terceras, claro, se hubiera pegado otro batacazo más grande. Si me un partido permitís, necesario. tenemos a Teodoro García Egea al otro lado del teléfono, en directo en estos momentos. Faltan 8 minutos para llegar a las 11 de la noche. Había quien decía que podía entrar en el Ejecutivo Nacional algún murciano. Hay quien sigue diciendo que como secretario de Estado podría hacerlo algún murciano. Teodoro García, no sé si está un poquito a la expectativa, no de la primera bala que ya se ha disparado y no iba en esa dirección, pero sí de la segunda. Teodoro, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Puede Bueno, ser pues, que haya todavía en el Ejecutivo, segundo escalafón, algún murciano? Bueno, a día de hoy tenemos a Isabel Borrego todavía como secretaria de Estado. Ahora pues se van a conformar los segundos escalones. Durante la anterior legislatura hemos tenido también a Juan María Vázquez como director general y también como secretario general de universidades. Y yo creo que, hombre, la región de Murcia siempre ha estado presente cuando el Partido Popular ha tenido la oportunidad de gobernar, y yo creo que lo va a seguir estando. Don Teodoro, Pablo buenas noches. Glosa, Alberto. Buenas noches, don Alberto. Es que me lo ha dejado huevo. Isabel Borrego no es murciana, hombre. Bueno, Oh, pero es paracaidista en lista. y está Don fincada, Teodoro, está fincada ahora en aquí, Alhama ¿no? de Murcia, y yo la visito frecuentemente, y para mí la gente que quiera la región de Murcia y que representa a la región de Murcia, pues Eso la está región de claro. Murcia. Sí, yo también. Yo estoy de acuerdo con usted, pero no me diga que es murciana. Teodoro, Yo la pregunto cuento, yo por la el, cuento. por el perfil de los miembros del Ejecutivo. Hasta ahora lo que nos han dicho es continuidad, continuismo. ¿Cuál es ese perfil? ¿Es continuismo o no? ¿Es un perfil... hay que negociar, hay que llegar a acuerdos? No sé si el Ejecutivo o los miembros del partido, que parece que se quedan, os quedáis los más jóvenes en ese ámbito. ¿Qué destacarías de esa lista que se ha dado a conocer hoy? Bueno, pues yo creo que lo que afecta a la región de Murcia, a mí lo que me agrada, entre comillas, y me gusta de este gobierno, es que los temas importantes que afectan a la región de Murcia están en manos de personas que los conocen, que los han tratado, y que en este último año que hemos estado en funciones, cuando hemos ido a visitarles, como por ejemplo la ministra de Agricultura, que no es ningún secreto que el propio sector agrícola de la región de Murcia, el propio sector empresarial, incluso CROEN, pues estaban por la labor de que en este nuevo gobierno del Partido Popular continuara con la cartera, porque se ha avanzado mucho este tiempo y porque creemos que su departamento conoce los problemas y conoce también las soluciones. Tenemos también al ministro de Hacienda, que ha abordado una reforma del sistema de financiación, que tiene buena relación con el consejero del ramo en la región de Murcia, y por supuesto con el presidente, con Pedro Antonio Sánchez, y yo creo que esos temas son fundamentales. Y luego también una incorporación muy buena, que hay personas que quizá no conozcan, al ingeniero de caminos Íñigo de la Serna, buen amigo, que además estuvo en Murcia hace un par de años, y en concreto estuvo en la Universidad Católica de Murcia en una jornada sobre ciudades inteligentes, y creo que es una buena baza dentro del gobierno de Mariano Rajoy, que combina experiencia y juventud, y que creo que también, como habéis dicho, pues dada la configuración que tiene ahora mismo el Parlamento, no solo va a ser importante el perfil de los ministros, que sin duda es el adecuado, creo, el mejor posible para las circunstancias, sino que además también es importante el Grupo Parlamentario Popular, en el que estaremos ahí. Estoy en el Consejo de Dirección junto con José Bermúdez de Castro, Rafael Hernando y otros muchos diputados, que estaremos luchando para llegar a acuerdos, negociar, y que el Gobierno al final dé solución a los problemas de los ciudadanos, que es para lo que estamos. Estábamos aquí preguntándonos también, intentando hacer un vaticinio, Teodoro, sobre la duración de este gobierno y sobre las posibilidades que tiene de sacar adelante leyes. En ese sentido te quería preguntar, has mencionado ya la palabra negociación. Imaginamos que en orden a sacar adelante las políticas que necesita este país, vais a tener que transigir mucho respecto a la que ha sido la tónica hasta ahora con un gobierno de mayoría absoluta, ¿no?
Hola Pablo, pues sí, lo cierto es que ahora se abre una nueva configuración en cuanto a las mayorías y creo que al final el gobierno va a tener que negociar mucho dentro del Congreso. Para eso va a estar el Grupo Parlamentario Popular tendiendo la mano continuamente. Y en cuanto a la duración de la legislatura, pues yo me voy a mojar. Yo creo que vamos a agotar la legislatura y si no la agotamos vamos a estar muy cerca de agotarla, ¿no? Porque creo que a nadie le interesa en estos momentos, a los ciudadanos por supuesto que no, pero yo creo que dentro del Congreso a ninguno de nosotros es lo mejor para España, ni creo que es para lo que nos pagan los ciudadanos, que es para que de buenas a primeras, dentro de un año, dentro de 2 años, se disuelvan las cámaras y tengamos otras elecciones, ¿no? De lo que se trata es de llegar a acuerdos. Va a ser difícil, pues en algunos casos será difícil, en otros casos será un poco más fácil, pero aquí no hemos venido a que las cosas sean fáciles, hemos venido a trabajar y para eso es para lo que tenemos que esforzarnos los próximos años. Llevamos mucho tiempo diciendo que necesitamos un gobierno ya, bueno, pues ahora que lo tenemos no nos quejemos y trabajemos un poquito más por nuestra región y por nuestro país. Lo que pasa, Teodoro, perdona, Alberto, sobre lo que acabas de decir, seguramente el Partido Popular puede ser el principal interesado que llegado un momento pues convoque elecciones anticipadas, porque si la oposición está débil y fracturada, puede ser un momento para ello, pero si la oposición está fuerte y le complica la acción de gobierno al Ejecutivo, que tiene que sacarla adelante, pues igual es muy complicado seguir trabajando en esas condiciones y tiene que tomar la misma decisión. Igual por un camino que por otro se llega a tomarla, ¿no? Pues sí, es cierto que si al final nadie pone de su parte y el presidente Mariano Rajoy ve que presupuesto tras presupuesto, pues es imposible aprobar unas cuentas con las que tirar adelante un país, pues al final, lógicamente, como gobernante responsable se replanteará y se plantará delante de la opinión pública para ver si es posible que esto continúe o habrá que convocar elecciones. Pero es cierto que ahora mismo pues el Partido Socialista tiene unos problemas internos que esperemos que se solucionen cuanto antes y puedan ser ese partido de referencia que siempre han intentado ser en España y de alternancia al propio Partido Popular, pero también espero que, como lo hicieron en la transición y como lo han hecho en algún otro momento en la historia de España, pues estén a la altura de lo que necesita España y no miren primero los intereses del partido. Yo creo que ahora estamos en un momento importante en el que, si esto no funciona, le estamos lanzando un mal mensaje a la gente de que no podemos ponernos de acuerdo ni siquiera entre nosotros, y si esto funciona, pues creo que los ciudadanos españoles y los murcianos se van a sentir orgullosos de los políticos que están sentados en el Congreso, y ese es nuestro principal objetivo. Yo lo que le veo positivo, Teodoro, indudablemente, es que lo que el electorado, lo que el pueblo en definitiva ha querido y en este caso ha marcado, es que os tenéis que entender, sí o sí. O sea, ha pasado el tiempo de las mayorías absolutas, ha pasado el tiempo incluso del bipartidismo, aunque es una palabra que está muy desgastada y creo que mal usada últimamente, pero en este caso concreto el Congreso se ha abierto a más grupos y ahora sobre todo lo que impera es el diálogo, ¿no? Diálogo, el consenso y el buscar una salida que sea el bien común de los españoles, pero de acuerdo a todos los partidos. Sí, Alberto, pero al final el consenso no es un fin en sí mismo. Yo estoy de acuerdo en tu diagnóstico, pero es cierto que el consenso no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para conseguir un fin más alto, ¿no? Podemos estar de acuerdo todos en que hay que acabar con el paro, pero lo importante es que nos pongamos de acuerdo en qué medios vamos a emplear y en qué políticas vamos a emplear para acabar con el paro. Y ahí es donde empiezan las fricciones y ahí es donde tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo y de ceder un poco cada uno para conseguirlo, ¿no? Y ahora que vamos a empezar a hablar de materias concretas, vamos a empezar a hablar de industria, de energía, de fomento, de agricultura, son temas que yo coordino a las comisiones en el Congreso en nombre del Grupo Parlamentario Popular, y en ese caso necesitamos personas que sepan mucho de esas materias, que estén en el día a día de esas materias, porque al final sí, nos podemos todos poner de acuerdo en que la energía debe ser barata y debe ser asequible. Pero ¿cómo se consigue eso? Con la sobrecapacidad que tiene ahora mismo España, con los problemas que tiene el sistema energético, con la reducción del déficit de tarifa. Es decir, ahora lo que toca es sentarse, trabajar mucho y, como tú has dicho, hay que ponerse de acuerdo. Yo no entendería que ahora, después de todo este tiempo, de que, como tú dices, el bipartidismo ya parece que algunos han hecho que pase la historia,
pues ahora precisamente tengamos otro problema porque no nos ponemos de acuerdo. Entonces eso ya sí que sería un mal mensaje. Yo creo que hay que mirarse también un poco, y es lo que yo hago. Yo aquí en Madrid hablo mucho del gobierno de Pedro Antonio, porque, bueno, pues, la gente decía, bueno, se han perdido las mayorías absolutas. Oye, no pasa nada. O sea, lo importante es que la gente en el día a día no note que hay o no hay mayoría absoluta, sino que note que los políticos trabajan para solucionar sus problemas, que hay un gobierno que gobierna y que hay un parlamento pues, que saca adelante leyes. Teodoro, Miguel Garolet de Ciudadanos nos decía, con quien he llegado a un acuerdo bastante amplio, que ya, de manera inmediata, van a poner encima de la mesa acuerdos en materia de aforamiento, financiación autonómica, presupuestos y pacto por la educación. 4 puntos fundamentales en los que quiere llegar a acuerdo con vosotros, pero también, evidentemente, que entren en juego Podemos y el Partido Socialista. ¿Cómo ves la posible negociación respecto a las actitudes que estáis viendo de Partido Popular con cada una de esas formaciones políticas en esos asuntos que ya ha puesto encima de la mesa o algunos otros? Bueno, yo creo que para algunos de ellos, y no para la mayoría, necesitamos ponernos de acuerdo todos, porque requieren también, que no nos olvidemos, la aprobación por parte del Senado, y en el Senado el Partido Popular tiene a día de hoy mayoría absoluta, con lo cual algunas de las reformas tiene que estar el Partido Popular porque es el que está en el gobierno, pero algunas de las reformas siguiendo la receta de Mariano Rajoy, que es una persona muy práctica pero con unas convicciones muy firmes y además difíciles de cambiar, ¿no? Porque crea pies juntillas en el criterio que emplea, porque es consecuencia de un estudio concienzudo. Pues creo que los ámbitos en los que nos movemos requieren de un amplio acuerdo. No se va a sacar nada adelante si no es con el amplio acuerdo del Partido Socialista y de Ciudadanos en este caso, ¿no? En su momento se habló, por ejemplo, de reformar la elección de los alcaldes, ¿no? Para que fuera una elección directa. Bueno, pues nosotros en su momento tuvimos mayoría absoluta y decidimos no reformarla, aunque podíamos haberla reformado, pero no reformar esa ley si no contábamos con el apoyo del Partido Socialista. Y eso pues no se da siempre en todos los partidos, porque estamos viendo cómo en el pasado pues hubo quien reformó algunas cosas importantes. Lo hemos visto en la Asamblea Regional. Se juntaron 3 partidos y por un voto cambiaron la ley electoral. Nosotros tuvimos mayoría absoluta y no lo hicimos. Gobernamos como si tuviéramos mayoría simple. Entonces yo creo que esos 4 temas que tú has mencionado, más algún otro, tenemos que ser capaces de sentarnos y de ponernos de acuerdo los 3 grandes partidos. Y bueno, yo creo que el Pacto Nacional del Agua que instamos a poner en marcha hace un mes en el Congreso de los Diputados a petición del Partido Popular y a que se sumó también Ciudadanos, pues creo que es una primera piedra que debe continuar ahora con acciones concretas una vez que el nuevo gobierno se ha puesto en marcha. Digo esto, como puedo decir, la financiación autonómica, o también añadiría ahí las infraestructuras. Le doy la palabra a Javier, pero Teodoro, no sé si es un desliz. Ha dicho, tenemos que poner de acuerdo los 3 grandes partidos. ¿Los 3? Bueno, los 2 grandes partidos, todos los partidos para mí son importantes y bueno, tenemos que ponernos de acuerdo los 3 partidos que hasta ahora hemos permitido que haya gobierno. Es decir, que con Podemos ves complicada entendimientos, acuerdos, en el fondo o en las formas, no lo sé. Sí, hasta ahora lo que hemos visto en el Congreso es que Podemos está intentando ser una especie de fuerza extraparlamentaria, de no formar parte de los acuerdos, de intentar vetar a todo aquel que llega a un acuerdo con el Partido Popular. Nosotros estamos demostrando que estamos a la altura de las circunstancias y que nos importan más los ciudadanos que el poder, y de hecho en Castilla-La Mancha hemos visto cómo Podemos amenaza con romper el gobierno de García Paje, y García Paje, que es una persona que no milita en mi partido y que no goza de mi simpatía, pero es el presidente de los castellano-manchegos, y hoy Castilla-La Mancha no necesita un cambio de gobierno, sino que necesita estabilidad. Nosotros le hemos brindado a esa persona que no ha ganado las elecciones estabilidad para que pueda gobernar sin necesidad de estar rehén de Podemos. Esa es la forma de gobernar del Partido Popular, y luego pues las ganas de ser una fuerza extraparlamentaria o incluso, pues no sé, tener espectáculos como los que vimos el otro día del diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, incluso llegando a insultar a Ciudadanos y a Partido Socialista, pues son otra forma de ver la política que no coincide con la mía, lógicamente, y que yo durante esta legislatura,
si ellos siguen por ese camino, desde luego no nos vamos a encontrar. Javier. Buenas noches, Teodoro. Hola, Javier. ¿Qué tal? Has dicho que Murcia, o los murcianos, estamos muy presentes en el gobierno. Yo difiero un poquito de eso. Creo que incluso está más presente en el Grupo Parlamentario Popular con tu presencia, porque soy de las personas que piensan que nunca es suficiente y que nunca hemos estado tan representados. Independientemente de eso, sí es cierto que has citado algún nombre, se habla de Isabel Borrego, de Juan María Vázquez, para que continúen en ese puesto como secretarios de Estado, ¿no? Entonces la pregunta es muy concretita. Si hay ahora mismo alguna postura por parte del Partido Popular de diversificar los cargos, porque una eventual renuncia a su acta de diputado para ejercer en exclusiva como secretario de Estado, en el caso de que eso se produjera, pues haría correr las listas y metería a María Dolores Volarín, si no me equivoco, y a Javier Ruano en el Congreso de los Diputados. ¿Hay alguna directriz, alguna cuestión al respecto? Bueno, primero tendría que añadir que también tenemos en el gobierno a Jaime García Legaz, que también es murciano. Claro. Tenemos también en el gobierno a Inmaculada, presidenta actual de Loterías, y tenemos también a Salvador Marín, que es el presidente de Confides, un organismo muy importante que ha hecho que muchas empresas puedan invertir en el exterior, ¿no? Entonces, Murcia está presente y yo creo que debe seguir estándolo también en el grupo parlamentario. Decías con buen criterio que es cierto que el último murciano que estuvo en la dirección del Grupo Parlamentario Popular fue Juan Ramón Calero, con lo cual pues hemos ganado peso político en Madrid y a Pedro Antonio se le reconoce mucho aquí en el Partido Popular de Madrid, ¿no? Yo creo que ahora lo que toca es ver un poco la conformación general, hablar con los ministros recientemente nombrados, y el tema de los cargos, pues lógicamente hasta ahora, y creo que va a seguir siendo así, la persona que ocupa un cargo ejecutivo no puede ocupar un cargo en el legislativo, porque, imagínate que tiene que ir un secretario de Estado a comparecer a las Cortes Generales, pues, al final tiene una doble condición que le impide cumplir su función de forma adecuada, o bien de diputado o bien de secretario de Estado, ¿no? Yo creo que es un buen criterio, a pesar de que es compatible ser diputado y ser secretario de Estado. Creo que nuestro partido, con buen criterio, exige que sea uno u otro cargo el que se desempeñe en exclusividad. O sea, que correrán las listas y tendremos posiblemente a Javier Ruano y a María Dolores Volarín ahí. Bueno, en el caso en el que... En ese caso. En el caso de que alguno de los 5 diputados por Murcia, entre en el gobierno, pues deberá correr la lista, sí. ¿Eso cuándo va a ser? Teodoro, más o menos en fechas de cuándo. Durante la próxima semana yo creo que empezarán a nombrarse los segundos y terceros niveles del Gobierno de España, y esperemos que sea cuestión de un par de semanas el que esté el Gobierno a pleno rendimiento. Muchas gracias, Teodoro. García gracias Egea, diputado nacional por el Partido Popular, por atendernos en directo aquí en Popular Televisión. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué os parece? Conclusión. También él apuesta también, igual que Ciudadanos, por la legislatura. Sí, ha sido el más contundente, ¿no? Es el más que contundente. Piensa que también van es el que está en gobierno. Te quiero decir, es el que tiene que tener más optimismo de pensar que va a durar. Yo no creo, no lo sé, no tengo la bola de cristal, pero yo no creo que va a ser una legislatura larga, él mismo también lo ha dicho, ¿no? Que llega un momento que Rajoy, además me parece que ha sido a pregunta tuya, ¿no? Y ha dicho que llega un momento que Rajoy no pueda sacar las cosas tal, pues tendrá que disolver. Pero insisto en esa idea de que todo dependerá de la situación del PSOE. Y el PSOE necesita ganar ahora mismo. Al PSOE le compensa hasta 4 años. Sí. Le compensa tener 4 años para que se olvide todo esto, para sacar músculo y dejar que el desgaste natural de los partidos y del Partido Socialista y del Partido Popular, que ya lleva tiempo, pues le vuelva a generar fortalezas. Pues Javier, sobre lo que dices ahora mismo del Partido Socialista, hemos estado hablando con Pedro Saura, está en Madrid en estos momentos. Además en varios partidos, él por ejemplo a estas horas está en una reunión analizando lo que está pasando a nivel nacional, tanto en el gobierno como en su propio partido, que la situación, como estáis diciendo, es complicada sin duda alguna. Antes de entrar, como había duda de que pudiera entrar en directo para asegurar su presencia, antes de empezar el programa, un rato antes, sobre las 8 de la tarde aproximadamente, yo he podido hablar con él y asegurar su presencia con una entrevista que yo le he grabado. La vamos a poner porque es muy esclarecedora sobre al menos 2 o 3 puntos de lo que habéis estado diciendo hasta ahora mismo. Pedro Saura, el grabado, como digo, hace tan solo a las 8 o 9 de la noche.
Está en Madrid Pedro Saura, a estas horas trabajando, de reuniones esta noche también, por eso adelantamos su intervención para contar con ella de luego en este debate, en este programa. Pedro, buenas noches. Buenas noches. Pedro, acaba de darse a conocer hace un rato tan solo la composición del nuevo gobierno. Yo no sé si estáis analizándolo ahí en el Partido Socialista. ¿Qué te parece, en principio, en un primer momento, esa lista de ministros? Sí, efectivamente, estamos analizándolo en este momento. Pero la primera idea es que no es un gobierno para dialogar. El Parlamento es un Parlamento muy plural, pero por ejemplo, quiero poner un ejemplo. El señor Montoro sigue al frente del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda tiene que elaborar los presupuestos, pero en esta legislatura pasada, la larga, pues lo que hemos podido comprobar que el diálogo del señor Montoro ha sido cero con las comunidades autónomas, con el Parlamento. Ha impuesto una reforma fiscal que ha favorecido a los más poderosos del país y además, por ejemplo, aprobó una amnistía fiscal que también fue un traje a medida para grandes defraudadores. Por tanto, una mala señal del punto de vista del diálogo. Del punto de vista de la sensibilidad social, pues también nula, porque, por ejemplo, en materia de empleo se mantiene la ministra que aprobó una reforma laboral que tantas consecuencias negativas ha tenido sobre la precariedad laboral y sobre la caída de los salarios, sobre todo de los trabajadores con rentas más bajas y con empleos más precarios. Y luego una última cuestión que me preocupa y una mala señal para Europa es que se mantenga la bicefalía económica y de Hacienda. Esto es una mala señal porque el señor Guindos, que tiene que negociar una agenda fiscal muy intensa en los próximos años en Europa, porque va a haber una agenda, como digo, fiscal muy importante en los próximos años, bueno, pues resulta que no es el ministro de Hacienda. El señor Rajoy sigue manteniendo esa separación entre economía y Hacienda. Desde nuestro punto de vista, se tendría que haber creado ya una unión del Ministerio de Economía y Hacienda y también, en cualquier caso, una vicepresidencia económica. Bueno, esos son los elementos que estamos viendo nosotros conforme vamos analizando el gobierno. Pedro, has hecho referencia antes que debe ser esta necesariamente una legislatura para la negociación y el consenso. ¿A qué partido socialista se va a encontrar este gobierno enfrente? ¿Al Partido Socialista del no es no o depende de...? Bueno, el Partido Socialista es un partido que en este momento está en la oposición y va a ser una oposición crítica, exigente, pero también es un partido de gobierno, es un partido de diálogo. El Partido Socialista ha intentado un gobierno de cambio, con los escaños posibles, pero ni Pablo Iglesias ni Ciudadanos han querido ese gobierno de cambio. Es una pena, hay 100 diputados nuevos en el Parlamento que han entrado como consecuencia de 2 nuevos partidos, pero lo que han conseguido esos 100 diputados es perpetuar a Rajoy en el gobierno. El Partido Socialista ha desbloqueado como consecuencia de que efectivamente no ha sido posible un gobierno de cambio, ha permitido desbloquear la situación, pero el Partido Socialista se va a la oposición, va a ser una oposición rigurosa, una oposición exigente, pero también somos un partido constructivo y de gobierno y de diálogo, y nosotros vamos a poner una agenda social, una agenda de modernización de la economía encima de la mesa, y desde luego vamos a tratar de buscar acuerdos también con las fuerzas del cambio en el Parlamento, y si el gobierno cambia de actitud, pues nosotros vamos a estar abiertos. Desde Podemos se ha querido evidenciar estos últimos días, como consecuencia de la abstención del Partido Socialista, que ellos son la única formación realmente diferente de la oposición de izquierdas y que se ha puesto de manifiesto. ¿Qué le parece qué te parece estas declaraciones y este posicionamiento que se ha hecho? Bueno, vamos a ver. O sea, el señor Pablo Iglesias ha demostrado 2 cosas en estos 300 días que llevamos,
que hemos llevado sin gobierno. En primer lugar, que es un antisocialista de tomo y lomo, porque tuvo oportunidad de apoyar a Pedro Sánchez, pero no quiso apoyarlo. Entonces lo que ha demostrado es ser antisocialista, que su objetivo no es ganarle a Rajoy, sino es ganarle al Partido Socialista. Eso ha quedado meridianamente claro. Y en segundo lugar, lo que también queda claro en este tiempo, que Pablo Iglesias es un político radical, un político tan radical, tan populista, que, claro, evidentemente nunca va a ser alternativa de gobierno, nunca va a construir una mayoría social alternativa. Por tanto, el Partido Popular está encantado con Pablo Iglesias, está encantado porque contribuye a movilizar su electorado, el electorado de la derecha, pero sabe que nunca Pablo Iglesias, con esa radicalidad, con ese populismo, nunca va a ser mayoría social. Por tanto, lo que también está suficientemente claro es que el Partido Socialista, que tiene que pasar página de lo que ha pasado estos últimos meses, el Partido Socialista es la única opción alternativa al Partido Popular que puede construir una mayoría social de centro-izquierda. Pedro, el pasado sábado los diputados socialistas en el Congreso, unos se abstuvieron, otros votaron que no y otros se abstuvieron por imperativo legal, así dijeron. En el caso de Pedro Saura, parecía que su posición de aquí atrás era la del aparato del partido, del no es no, pero sin embargo Pedro Saura se abstuvo en esa votación. ¿Por qué ese cambio de decisión a nivel personal? Bueno, ha habido un cambio de posición del partido, pero fundamentalmente esto se explica porque hasta ahora hemos intentado un gobierno de cambio que no ha sido posible, fundamentalmente porque Pablo Iglesias no quería ver a un socialista en el gobierno. Y se han ido cerrando, reduciendo las posibilidades. Llegados hasta ese momento, había solo dos caminos. Una vez que hemos intentado el gobierno de cambio y no fue posible, había solo dos alternativas. O desbloqueábamos la situación, o lo que conducíamos al país a unas terceras elecciones. A unas terceras elecciones que no le convenía a España, que no le conviene a la economía española y que tampoco en esta coyuntura le conviene, seamos sinceros, al Partido Socialista. Porque en ese caso habría muchos intereses en el país para hacer recaer sobre el Partido Socialista el que hubiésemos llegado a unas terceras elecciones. Por tanto, no le convenía a España, y voy a ser sincero ante todos los espectadores que están viendo este programa, tampoco le conviene en este momento al Partido Socialista. Por tanto, insisto, como se intentó el gobierno de cambio, no se pudo, porque Pablo Iglesias no quiso, como se fueron limitando, cerrando las posibilidades, solo quedaban dos, y el Partido Socialista pues optó por que efectivamente no llegáramos a unas terceras elecciones, pero también le digo que el Partido Socialista se va a la oposición, va a ser una oposición exigente, pero el Partido Socialista es la única fuerza política en la oposición que de verdad puede construir una mayoría social, porque el partido de Podemos es un partido que recoge un voto que hay que respetar, que también recoge votos de antiguos votantes del Partido Socialista, que hay que respetar, pero es un partido que nunca, como se ha demostrado en muchos lugares, nunca puede construir una mayoría social en nuestro país. Pedro, para terminar ya, evidentemente hay muchos militantes socialistas o votantes socialistas que están muy a la expectativa, pueden ser críticos o no críticos, pero en cualquier caso hay una expectativa sobre qué va a hacer el Partido Socialista durante las próximas semanas, pero también incluso de otros partidos políticos y la sociedad en general, a ver qué va a hacer durante las próximas semanas, porque va a marcar el rumbo del futuro del propio partido, pero también de la propia política nacional, porque va a condicionar, en gran medida puede condicionar lo que ocurra. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es el proceso que durante las próximas semanas va a seguir el Partido Socialista? Bueno, yo creo que de esta situación política tenemos que aprender todos, porque las mayorías absolutas se han ido para no volver en mucho tiempo y todos tenemos que aprender de la nueva situación. A mí lo que me gustaría, y yo espero que eso sea así, es que primero pasemos página, eso es muy importante, de estos últimos meses. En primer lugar, primero pasar página, quiero decir. En segundo lugar, es muy importante el trabajo del grupo parlamentario
en el Congreso, porque de aquí se va a construir una narrativa. La narrativa es la que a mí me gustaría, que he comentado anteriormente, es la de poner una agenda social, una agenda por un empleo de calidad, una agenda para reducir las desigualdades, porque las desigualdades en nuestro país se han incrementado, somos uno de los países más desigual de Europa, por tanto, poner encima de la mesa una agenda. Es la entrevista que hemos mantenido con Pedro Saura un poquito antes de empezar el programa, y de esa manera tenemos a los 4 partidos políticos, 4 diputados nacionales en este programa. Me llama la atención. ¿Qué os ha llamado la atención a vosotros? No lo voy a decir yo. A mí todo. A mí y la sinceridad, ¿no? Dice, no le interesaba a España las elecciones ni al Partido Socialista. Eso es normal. A mí me ha llamado la atención. Ha comenzado con una serie de premisas, como es economista, que pueden todas ser rebatidas. Dice, este nuevo gobierno no está capacitado para dialogar. Pues es la aritmética la que fuerza a dialogar, no las personas. Es la aritmética del Parlamento que fuerza a dialogar. Hemos escuchado a Teodoro García, lo ha dicho muy claro, es que si no, no hay ninguna opción y no será duradera esta legislatura. Luego habla de la amnistía fiscal, que ha sido demonizada. Yo quiero recordar que cuando el Partido Popular, al que no defiendo especialmente, aprobó esta amnistía fiscal, de España se habían evadido 800.000 millones de euros. El dinero es la sangre de la economía y se estaba yendo, y por eso se hizo esta amnistía, para recuperar fondos perdidos. Además ha servido para luego, poder patrullar y poder auscultar y poder detectar a evasores que están siendo juzgados ahora mismo. Luego ha hablado de la ministra de Empleo, que ha tenido una desastrosa legislatura, cuando vemos que el paro ha bajado casi 1 millón de personas en el último año, y que por eso está ahí, porque la ministra Ibáñez lo ha hecho relativamente bien. Y luego ha enfatizado esa mala relación entre De Guindos y Montoro, cuando claramente en ese dueto De Guindos ha salido fortalecido, y creo que no hay esa lucha. Es muy interesante cuando él utiliza el tema de vamos a ser constructivos, porque lo que está diciendo es que es lo que al final dice, que el Partido Socialista no puede permitirse el lujo de que esta legislatura sea corta, porque si no van abocados de nuevo, después de un año, a un desastre manifiesto y claro, y el famoso sorpaso. Y me interesa mucho lo que ha dicho respecto al futuro. Es verdad que el PSOE, igual que otros partidos de la socialdemocracia europea, han perdido el paso. Es verdad que han perdido 1 de cada 3 votantes en los últimos 20 años. Sí. Es verdad que no tienen narrativa. Es verdad que están desequilibrados, y es verdad que están hechos jirones y rotos por dentro. No solo necesitan 4 años, quizá mucho más, hasta renovarse y volver a ser un partido unido con acciones de gobierno. Pero estoy de acuerdo en algo. Su odio manifiesto, o su manía, o su vendetta a Podemos es curioso, porque no le van a perdonar en los próximos 25 años que no ayudasen a la constitución de un gobierno liderado por Pedro Sánchez. Y estoy de acuerdo con él en el diagnóstico de que el partido Podemos, hoy en día liderado por Iglesias, es un partido muy radical, que al final yo creo que se va a disparar en el pie. Y me refiero, si Dios mediante la economía española mejora, si mejora el empleo, si hay gobierno, y si estos partidos, Ciudadanos, PSOE y PP, que tenían que haber conformado una gran coalición después del 20 de... Esa es la clave. Ahora lo van a tener que hacer ahí en el Congreso. Pues si consiguen a crear un gobierno y unos acuerdos constructivos, creo que Podemos va a quedar... él mismo se va a guetizar dentro del Parlamento con su negatividad, que es algo que no le gusta a la población. Pero no obstante, también, Pablo, es que es algo histórico. Te quiero decir, la izquierda en este país está siempre a la greña, y precisamente socialistas y comunistas. O sea, todos jefes indios, ¿eh? Todos jefes indios. Todos jefes indios. Vamos a ver, yo he puesto siempre un ejemplo muy gráfico, ¿no? Y creo que, aunque ya pasó, afortunadamente, pero da una imagen de lo que es la izquierda española. Dice, Franco estaba en la ciudad universitaria, estaba bombardeando el centro de Madrid, y socialistas y comunistas se estaban matando dentro de Madrid. Es decir, les importaba un rábano que Franco estuviera en la ciudad universitaria lanzando la artillería, pero ellos seguían con las checas, con las matanzas, con los paseos nocturnos. Quiero decir, no se han unido nunca en la historia de España las izquierdas. Entonces, a mí no me extraña, primero, que Podemos ataque al Partido Socialista, que ahora el Partido Socialista ataque a Podemos, si es que es más de lo mismo. Y luego hay un error, y perdóname, hay un error, se ha perdido, yo no sé, aquí nuestro politólogo
politólogo que pensará Javier, pero para mí hay un error histórico también en todo esto. Se ha perdido un referente en la izquierda, se ha perdido Izquierda Unida, ha desaparecido Izquierda Unida, y para mí era fundamental. Era un discurso mucho menos crispado, era un discurso más abierto. Estaban más próximos al Partido Socialista que cualquier otra cosa. Dice usted que hubieran sido 8 o 9 diputados nada más, no lo sé, pero a lo mejor hubieran tenido su fuerza. No así que los ha fagotizado Podemos, se los ha comido con patatas fritas y Izquierda Unida ha desaparecido. Yo no sé qué opinarás tú, que eres el politólogo, ¿no? Con el tema Izquierda Unida. Yo pienso que volverán a decir, fíjate ahora mismo cómo está. ¿Por dónde van a salir? ¿Por dónde vuelven, Javier? Porque muchos votantes de Izquierda Unida no le gusta el componente, el tejido humano de esas personas que salen, que a lo mejor están... O sea, hay un mito que se dice, ¿no? Dicen, no, es que muchos de los dirigentes de Podemos son los hijos de los que andaban bien, y no nos representan a nosotros. Y hay mucha gente del que vota a Izquierda Unida que precisamente no fue a votar a Podemos en las últimas elecciones. Porque para ellos le supuso... Hubo gente de Izquierda Unida que no Gaspar Llamazares y Podemos. compañía eran muy contrarios a esa fusión, en la que no obstante Garzón él adujo que no se difuminaba la marca, sino que era una alianza estructural y por cierto, de cara a las elecciones, pero claro, de facto... leer declaraciones que Pablo Iglesias se despacha a gusto con Cayo Lara. Y al revés también. No, mutuo. Claro. Mutuo. Pero eso Se han terminará despachado otra a vez gusto. en una desmembración. Es igual lo que está pasando ahora mismo en las luchas de poder que vamos a ver en el Partido Socialista y que vamos a ver en Podemos. Es decir, Sí, ya las estamos viendo. Los perdedores posiblemente hagan movimiento. Imaginaros qué pasaría si finalmente Pedro Sánchez pierde cuando se presenta lo que se presente, y si a Errejón y al grupo de Errejón los marginan en Podemos, pues se genera ahí un noviazgo o una posibilidad de flirteo bastante interesante entre esos dos sectores, ¿no? Porque son precisamente los más cercanos, el ala más izquierda del Partido Socialista y la menos de izquierda de Podemos. Javier, ¿cómo ves el papel allí del Partido Socialista durante las próximas fechas? Es complicado. A nivel nacional, Pedro Sánchez ha decidido dar la batalla. No sé si eso puede... Pues no, está bien, es correcto, pero puede abrir más heridas dentro del Partido Socialista. Y al final, ¿son unos más de izquierdas que otros? ¿O son formas distintas de enfocar la política? ¿O son personalismos? ¿Y dónde puede desembocar en las próximas semanas esta situación del Partido Socialista? Que puede llevar también no solo yo le preguntaba, a lo que es aclararse a nivel interno, sino en sus relaciones y pactos y negociaciones con el Partido Popular, ¿no? Sí, son muchas incógnitas las que están abiertas ahora mismo. Vamos a ver, yo creo que la gestora, los que están detrás de la gestora del Partido Socialista tienen las cosas bastante claras, y de hecho por eso no quisieron hacer la abstención técnica, sino que dijeron, oye, ahora mismo todo el mundo tiene que pasar por el aro, vamos a dejarnos ya de discutir, de dejar de ser un partido descohesionado donde cada uno haga lo que le dé la gana, porque entonces no somos una opción de gobierno, y yo creo que eso lo tienen claro desde la gestora, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que hay dos sensibilidades. Yo creo que quizás es generalizar demasiado, ¿no? Pero hablaríamos del partido más socialdemócrata, de la parte del Partido Socialista más socialdemócrata, Alberto ahora que me confirme o que me rebata un poco, y una parte mucho más cercana a las tesis de Podemos. Que yo creo que ahí el fallo que tiene esa parte más cercana a las tesis de Podemos, que estaría representada por el propio Pedro Sánchez, es que no se difumina claramente la diferencia en muchas cosas entre el discurso de Podemos y el discurso del Partido Socialista. Y eso es lo que le ha llevado... Hay un detalle sobre lo que dices, que precisamente hablando sobre si la decisión de abstenerse o no abstenerse había que llevarlo a la militancia o no, que desde la gestora se decía, no, nosotros somos los órganos que representa al partido y como órgano representativo tenemos que tomar decisiones. Y había un partido, digamos, por esa línea más socialdemócrata. Y otros que decían, no, tenemos que ser más asamblearios para decirnos más a Podemos y vamos ahí a tomar, a ver qué es lo que opinan las bases, porque además esto está muy bien. Independientemente de que sea lo mejor o no, pero son dos sensibilidades, ¿no? Son dos sensibilidades. Sí, pero yo escuché una entrevista que me gustó mucho, por cierto, del presidente de Extremadura, y él decía, nosotros nunca hemos sido un partido plebiscitario, la democracia tiene unos límites, si es real. Uno da la autoridad a un líder al que vota en un momento dado para que resuelva los problemas, no para que te devuelva los problemas de continuo, también porque estamos viendo en la democracia europea
errores de bulto enormes, como el Brexit y algunos otros, y algunas amenazas de que un pueblo se lance por un acantilado, como fue también el referéndum de la Constitución Europea en 2004 en Francia. Y entonces, a veces, si tú planteas a la gente un problema muy complejo, al final se vuelve binario, sí o no. Y los problemas son complejos. Cuando se sienta un grupo de personas con buena formación en un cónclave más o menos pequeño, se puede analizar con mucha más delicadeza y sutileza un problema complejo y encontrar una desembocadura más lógica que si le preguntas a la gente sí o no a algo. Porque eso no es precisamente, eso es abortar todas las sutilezas y esforzar a la gente a un binomio que a veces no es así en la vida real. Yo te lo concreto más en una frase que le oigo cuando están en plena vorágine de aquella noche del 1 de octubre en Ferraz, que dijo Alfonso Guerra. Yo no sé si visteis esa entrevista o leísteis la entrevista, no fue en medios audiovisuales, fue escrita, y en un momento determinado dice Alfonso Guerra, y creo que la frase fue lo suficientemente lapidaria: las ideas personales jamás se pueden imponer a un partido. Y creo que es la frase que acotaba precisamente lo que había pasado en el Partido Socialista. Tus ideas personales no puedes imponerlas al partido. Las que dijo en la entrevista con Jordi Évole el otro día, de muchas cosas que no había dicho en ningún momento. Mira, yo lo de la entrevista de Jordi Évole, de verdad, es que ahí quedó claro para mí quién es Pedro Sánchez. O sea, quedó más claro que el agua. Y los propios suyos se quedaron sorprendidos. Evidentemente. Porque eso se lo tenía guardado en el bolsillo. Por eso te digo que no va a ningún sitio. Vamos, ahora ver yo a Pedro Sánchez diciendo me equivoqué, acusándolos de populistas a Podemos, me equivoqué. Hombre, por favor, ¿a qué estamos jugando ahora? ¿Ahora vamos a llorar para que Podemos nos dé cariño? Por eso, yendo un poco a la pregunta inicial que hacía Antonio, es decir, yo veo que ahora mismo, si la gestora hace lo que tiene que hacer, guste o no guste, porque yo entiendo que también la militancia del Partido Socialista, pues con todo este cambio puede estar enfadada, pero guste o no guste, lo que le conviene, también, no creas. Lo que le conviene ahora mismo al Partido Socialista es estar tranquilito, demorar los procesos a situaciones de mayor sosiego, de mayor reflexión, porque claro, con todo este calentamiento, y además esto es uno de los problemas que puede tener los sistemas de democracia directa, y es que hay gente que puede manipular a la masa pues con información incorrecta, pues calentando un poco a la masa, etcétera. Y moviendo Ferraz, movemos las celdas de toda la colmena, que va haciendo falta mover las celdas de la colmena. Porque a mí Ferraz se puede mover y estoy hablando claramente de Murcia, señores, no dejo los eufemismos. Sí, Ferraz se tiene que renovar y se está renovando, pero hay que renovar también, hay que renovar las comunidades autónomas, donde hace falta, y una de ellas es esta, porque aquí no puede estar peor el Partido Socialista Obrero Español. Y creo que no estoy descubriendo América, porque ya la descubrió Cristóbal Colón hace muchísimos años. Es motivo de otro programa, llevamos hora y media de programa. Sí, Alberto, ha sido un placer contar contigo. El placer siempre mío de estar aquí. Javier Sierra, exactamente igual. De estar con vosotros. Muchas gracias. Y Pablo, como siempre, encantado de contar contigo. Y con todos ustedes, por supuesto, de habernos seguido. Un programa intenso, con mucha participación, con muchos intervinientes. El momento yo creo que es histórico, como han escuchado ustedes, y así lo requería, y hemos querido abordarlo. Gracias por seguirnos. Volveremos el próximo jueves con todos ustedes. Buenas noches.